Chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, vaya como siempre. Y nada, nos vemos otra semana más para seguir avanzando en nuestro temario, sobre todo para que el año que viene tengáis esa pequeña base, aunque vaya, se volverá a dar, pero sobre todo para que no nos suene nada a chino. ¿De acuerdo? Pues bien, hoy voy a comentaros el tema con la camiseta del Sparta de Praga. Ya me estoy quedando sin ideas ya y sin camiseta, pero bueno, quedan 3 semanas y creo que tengo por ahí unas poquillas más. Pero bueno, ya está, como he dicho antes, ya el curso está prácticamente casi finiquitado, estamos a día 1 de junio, nos quedan 20 días prácticamente. Así que ya en la cuenta atrás, ya vamos a trabajar, a hacer lo máximo posible, todo lo que podamos y a ver si pasa, ya que no nos vamos a poder despedir personalmente, pero a ver si nos podemos ver en septiembre, esperemos que sí. Y nada, ya seguir. ¿Vale? Bien, pues la semana pasada estuvimos viendo ya el último tema de la parte correspondiente a la historia, ya el tema 8 que vamos a ver. Comenzamos con la geografía, sobre todo la parte de la geografía humana, centrada pues en la densidad, en los crecimientos naturales, en la población en general y sus actividades económicas, y eso será lo que veamos a lo largo de estas semanas y será también lo que veáis a principios del comienzo de septiembre. ¿Vale? En el primer trimestre, pues, al contrario que hemos hecho en este año, que hemos empezado por la parte de historia y cerramos con la de geografía, el año que viene, o el curso que viene, pues empezaremos por la parte de geografía y acabaremos por la historia. Pues bien, dejamos la historia, sobre todo en la península ibérica, pues dejamos que la mayoría de los reinos cristianos, Aragón, Navarra, Castilla y Portugal, tenían prácticamente cercado, acorralado a ese reino de Granada, que va a perdurar hasta 1492, y ahí lo dejamos. Ya el curso que viene, pues veremos la conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos y la entrada en otra etapa histórica que sería la Edad Moderna. La Edad Moderna porque comienza en el 1492, según algunos historiadores, otros en el 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos, acordados, y que va a perdurar en el tiempo hasta el 1789 con la Revolución Francesa. ¿Vale? Pero eso ya lo veremos el año que viene. Ahora nos vamos a centrar en la parte de geografía. Yo tampoco quiero extenderme mucho más en la presentación para que el vídeo no se haga muy largo y para que lo veáis entero, por favor. Así que vamos a comenzar con el tema 8, que sería el espacio humano. El tema 8, el espacio humano en Europa y en España. El primer apartado pues corresponde a la distribución de la población, es decir, cómo se distribuye la población tanto en Europa como en España. Ya sabéis pues, que hay unos sitios donde hay mucha gente, muy poco espacio, y otros espacios porque están prácticamente deshabitados. Pues sobre todo se puede deber debido a las condiciones climáticas, al frío, al calor, y también a las actividades económicas. Hay unas zonas porque están más despobladas, pues sobre todo porque no hay ningún tipo de actividad económica. De todas maneras lo vamos a ir viendo a lo largo de este apartado. Bien, el desigual reparto de la población europea. Fíjate, más personas en un sitio que en otro, es decir, no está la gente repartida por igual en toda Europa. Como empezando, pues tenemos zonas de alta densidad, zonas de baja densidad y zonas de media densidad y también alta. Estamos hablando de densidad, pero ¿qué es la densidad? Pues sería el número promedio de habitantes de un país o una región o un área urbana, ¿vale? En relación a su superficie. Como tenéis aquí, dice densidad de población, habitantes partido por kilómetros cuadrados, ¿vale? Del territorio correspondiente. Y así pues nos sería una pequeña operación, que si estuviéramos en clase normal, pues si la haríamos actividades, sobre todo de densidades de población, tasa de natalidad, mortalidad, como ahora iríamos viendo, pero en este caso pues será verlo de una manera más teórica. Entonces, pues sería, cuando hablamos de densidad de población, pues estamos hablando al número medio de habitantes de un lugar, ¿vale? Y para ello, para saberlo, pues se realiza esta operación. El número de habitantes de un territorio dividido por la extensión de ese territorio en kilómetros cuadrados, ¿vale? Bien, pues
Con respecto a la zona de alta densidad, pues espacios geográficos que cuentan con un medio físico, como hemos dicho, favorable y con actividades económicas dinámicas. En este caso, las principales son la diagonal europea. Tenemos esta diagonal que corresponde Reino Unido, Países Bajos, Alemania y parte del norte e Italia, norte italiano y también prácticamente todo el país, ¿vale? Después, zonas de densidades altas y medias, pues sería el litoral mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo, del litoral, de su costa, y el litoral atlántico. También pues, altas densidades en algunos valles fluviales, pues, como los del Po, el Ródano y el Danubio. Bien, zonas de baja densidad pues son zonas cuyas condiciones naturales pues son desfavorables y han limitado el asentamiento y las actividades humanas. Entre ellas pues se encuentran las regiones nórdicas y bálticas, pues, y que decir tiene, pues las condiciones climáticas del frío pues impiden pues que la población se vaya allí, ¿vale? Debido, como dice aquí, al clima frío, también las áreas de montaña y las regiones con aridez considerable como el interior de las tres penínsulas meridionales. Bien, pues eso sería prácticamente, aquí tenéis el mapa que tendréis que utilizar sobre todo a la hora de realizar las actividades de la densidad de 2014 de la población europea y vemos y nos centramos ahora en España, la población española, concentración y despoblamiento, es decir, dónde se concentra más la población y dónde se concentra menos, cuáles son los más despoblados. Pues los mayores focos serían en Madrid, por ser la capital del estado, y luego la periferia peninsular, ¿vale? Toda la zona del litoral, tanto del Mediterráneo como del Cantábrico y del Atlántico, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, pues sobre todo hacer los territorios tan pequeños, pues la población se concentra mucho en ese pequeño territorio, ¿vale? De ahí que en este caso pues la densidad de población tanto en Ceuta como en Melilla sea muy alta. En el litoral mediterráneo, pues sobre todo se beneficia o hay mucha gente debido a las actividades económicas, sobre todo al sector terciario, y hasta el sector servicio, que ofrece un servicio a la población, al turismo, también al sector secundario de las industrias, porque hay mucha gente que, por ejemplo, se desplazó pues, del centro peninsular hacia Cataluña, un sector industrial muy importante, sobre todo el textil, también el País Vasco, la siderurgia, ¿vale? De ahí que esas zonas pues, sean las más pobladas y las menos pobladas pues, sean las zonas del interior peninsular, que prácticamente su base económica pues, es la agricultura. Bien, los focos de despoblamiento, pues lo hemos dicho, el interior peninsular, y también pues, se cuentan con densidades muy bajas en las áreas de montaña, ¿de acuerdo? Sí, en resumidas cuentas, los mayores focos de población se concentran en el centro, es decir, en Madrid por ser la capital del estado, y en el litoral, lo que es la periferia de la península, y en Ceuta y Melilla, y los focos de despoblamiento pues, se localizan prácticamente en el interior, debido a que predominan las actividades agrícolas y con la revolución industrial pues, se ha mecanizado el campo y si antes se necesitaba pues, mucha gente para las labores agrícolas, ahora quizá una máquina pues, haga todo ese trabajo. Y las demás personas pues, se ven obligadas a emigrar, a salir de sus zonas de origen para buscar trabajo, que es lo que veremos a continuación. Bien, ese sería apartado 8. Contestamos a nuestras preguntas, escribimos si son verdaderas o falsas las siguientes. La 2, relacionamos la densidad con la característica de su espacio geográfico, es decir, zonas de alta densidad, zonas de baja densidad, y ponemos cada apartado donde corresponda. Medio físico favorable, pues donde corresponde. Condiciones naturales desfavorables, pues si pertenece a la baja densidad o alta densidad, ¿vale? Bien, 3, ¿dónde se localizan los focos de concentración en España? Pues para ello, para estas preguntas, estas 3, 4, 5 y 6, nos tenemos que ir sobre todo a este apartado número 2.2 y ayudarnos del mapa y de los dos pequeños textos que tenemos aquí a continuación, ¿vale? Donde se localizan los focos de despoblamiento, la 4, la 5, cómo la densidad de población en la área de montaña y cómo la densidad de población en Ceuta y Melilla. Pues todo eso lo contestamos en esta aquí, ¿vale? Y con ayuda, pues como hemos dicho antes, del mapa y del texto del apartado 1.2. Séptima, escribe al lado de cada zona el lugar donde se localizan, zonas de alta densidad europea, zonas de densidad alta y media en Europa y zonas de baja densidad europea, ¿vale? Necesitamos que poner el lugar donde se localizan. Según el texto, estos dos textos, tenemos que responder ¿qué es un censo de población? Pues lo leemos y con nuestras palabras lo explicamos. ¿Qué es un padrón municipal? Lo leemos y lo mismo, y lo explicamos. Y la 9, completa este cuadro resumen de la población europea. Zonas de alta densidad, ponemos sus características y dónde se localiza.
lo mismo con la densidad de arte media y baja densidad. Para hacer la 9 pues nos ayudamos sobre todo del 2.1 e incluso del mapa, ¿vale? Bien, con respecto al 2.2, o sea, el 2, los movimientos de la población europea y española. Dice, tenemos el movimiento natural de Europa y España. Cuando hablamos de movimiento natural, ¿qué significa el movimiento natural? Pues se refiere básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en ese territorio, bien en Europa o bien cuando nos centremos ahora en España, ¿vale? Es decir, pues para saber el movimiento natural, pues se miran por los números de nacimiento, los números de fallecidos, ¿vale? El número de matrimonios, es decir, todo. Nosotros hoy día, los estados europeos, tenemos un régimen demográfico moderno, en donde se caracteriza sobre todo por bajas tasas de natalidad, es decir, muy pocos nacimientos y muy pocas muertes, tasas de mortalidad también reducidas y un crecimiento natural reducido o negativo. ¿Qué es el crecimiento natural? Pues es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de fallecidos, es decir, sería habría que hacer una pequeña resta. Si sale positivo o si el número de nacimientos es mayor al de defunciones, pues sería un crecimiento natural positivo. Que es menor, que el número de nacimientos es menor que el de las defunciones o fallecidos, pues sería un crecimiento natural reducido negativo, que es como el que tenemos en este caso, ¿vale? También antiguamente teníamos el régimen demográfico moderno, en donde también sería un crecimiento natural negativo porque nacía mucha gente, pero también moría mucha gente, ¿vale? Ese sería el antiguo. Después tenemos una transición demográfica, todo eso a lo largo de nuestra historia, tanto europea como española. En ese periodo de transición, pues habrá los números de nacimientos se irán manteniendo normal, pero los números de fallecidos van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues debido a los avances tecnológicos que se van produciendo, es decir, por las mejoras higiénicas, también las mejoras sanitarias, el invento de vacunas, ¿vale? Pues todo eso va a provocar que haya menos fallecidos y que también la esperanza de vida, con la cantidad de años que dura una persona, pues también vaya creciendo, ¿vale? Pero aunque también será un problema, porque hoy en día, por lo que pasa, tenemos mucha población anciana. Bien, con respecto a la cronología, es decir, a este proceso, pues el proceso de transición demográfica, es decir, ese proceso en donde los nacimientos más o menos se mantienen o disminuyen y la mortalidad disminuye drásticamente, pues se va a realizar sobre todo en Francia, Inglaterra, Escandinavia en el siglo XVIII. Estamos hablando pues más o menos 1750 aproximadamente, ¿vale? Porque estas serían las zonas donde va a comenzar la revolución industrial. Serían zonas, pues tecnológicamente hablando, mucho más avanzadas que el resto de los países europeos, ya que el resto de los países pues lo va a alcanzar esta transición demográfica en el siglo XIX y principios del XX, ¿vale? Con lo cual, pues estas zonas de Francia e Inglaterra van a ir un poco más avanzadas que el resto. Bien, como dice, estas diferencias se explican por el distinto grado de desarrollo económico. Es decir, cuanto más desarrollada económicamente esté un país, pues mejor será su población. En la actualidad, pues existen diferencias en el crecimiento natural. En los países nórdicos o occidentales, con políticas de fomento de natalidad, mantienen tasas de crecimiento natural positivas, ¿vale? Es decir, hay más nacimientos que muertes. En cambio, en los países mediterráneos, casos como España, Italia, Grecia, se encuentran muy cerca del crecimiento negativo, ya que hay menos nacimientos y mucha muerte. Tener en cuenta que tenemos una población muy envejecida, ya que la esperanza de vida pues, cada vez crece más. Y la Europa oriental pues, presenta un crecimiento natural negativo también. Bien, con respecto a España, pues el régimen demográfico antiguo, decía que era el donde había muchos nacimientos, pero también muchas muertes, se mantiene hasta principios del siglo XX, estamos hablando del 1900, con un crecimiento natural bajo, es decir, crecía muy poco la población. La transición demográfica se va a producir entre 1900 y 1975 y hoy día podríamos estar hablando, en el año 2000, de este régimen demográfico moderno, ¿vale? En donde hay muy pocos nacimientos, pues debido también a las condiciones de vida, también a la incorporación de la mujer al trabajo, pues que eso imposibilita, pues que como antiguamente pues la mujer pues, se dedicara a la crianza, esa antigua cultura, la crianza de los niños, pues al introducirse la mujer al trabajo, pues hay menos nacimientos, también cada vez se va atrasando más la edad del matrimonio, con lo cual pues todo eso hace, todo influye en la natalidad.
La mortalidad pues, va a descender muy rápido por la mejora del nivel de vida y los avances médicos y sanitarios. Y por eso, pues, en esta transición, el crecimiento natural fue elevado. Hoy día, pues, como hemos dicho antes, con el régimen demográfico moderno, pues nos estamos encontrando pues, que cada vez nacen menos, ¿verdad? Que mueren menos personas, pues la esperanza de vida crece, pero también mucha población anciana. Éxodo 1, 2, movimientos migratorios, que son las migraciones, pues son desplazamientos de población en el espacio, es decir, pues en cualquier tipo de zona, y pueden ser interiores, es decir, que se pueden localizar dentro del propio país, o exteriores. Cuando hablamos de exteriores, pues estamos hablando de que, por ejemplo, una persona que vive en Ceuta, pues se va quizás a Inglaterra, a Londres, por ejemplo, ¿vale? Pues eso sería una migración exterior. Las causas, pues pueden ser temporales, es decir, pues, de vacaciones, de turismo, o por trabajo simplemente, o permanente, es decir, yo me voy de un sitio a otro pues, para cambiar mi vida totalmente. Bien, en Europa pues, han tenido mucha importancia tradicionalmente y se han caracterizado por la diversa procedencia de sus protagonistas, europeos y no europeos, es decir, Europa ha sido país emigrador, es decir, ha emigrado sobre todo a América y también han venido mucha gente por diversas causas, por trabajo, por guerra, etc. ¿Vale? Bien, con respecto a España, pues entre el último tercio del siglo XIX y 1975, España fue un país migratorio, debido a las condiciones de vida y también a la economía que había en España. Tener en cuenta que la economía en España era una economía agrícola, que vivíamos del campo, pues, y debido a estas mejoras industriales y técnicas que se fueron introduciendo en el campo, pues mucha gente se vio obligada a emigrar porque se quedó en paro y se fueron pues a Europa, ¿vale? Sobre todo a la zona de Alemania, Inglaterra, Francia, pues se fueron jóvenes agricultores y se dirigieron a zonas con más oportunidades de trabajo y de bienestar dentro o fuera del país. En la actualidad, pues, los movimientos migratorios son muy variados. ¿Vale? España ha pasado de ser un país emigrador, es decir, un país de donde se van personas, a ser un país en donde se reciben muchas personas. ¿Vale? Tener en cuenta que lo vemos nosotros mismos aquí en Ceuta, pues debido a diversas causas, ya bien sean militares o también sociales, pues recibimos y lo vemos todos los días en la tele por los problemas migratorios que tenemos en nuestras fronteras. ¿Vale? Aunque la crisis de 2008, pues esta entrada de inmigrantes se ha visto reducido por la crisis. Estamos hablando de 2018, estamos en 2020. ¿Vale? Esa crisis poco a poco se fue solucionando, pero hoy en día pues tenemos otra crisis muy importante y veremos a ver cuáles van a ser las consecuencias pues, de este coronavirus, ya bien también a nivel migratorio. También se nos olvida hablar pues, de un tipo de migración que se produjo sobre todo a raíz de la crisis del 2008, que será la migración como de los cerebros o de la gente que con estudios. Aquí no se les daba oportunidades, pues se vieron obligados a muchos universitarios a tener que irse de sus lugares de origen pues, para buscar un futuro mejor. ¿Vale? Esa sería la pena. Entonces, también se le denomina la fuga de cerebro. Bien, pues ese sería el apartado 2. Hacemos nuestras actividades, definimos régimen demográfico moderno, definimos migraciones. Después, la 3, ¿cuándo comienza la transición demográfica en Europa? Lo ponemos pues, según transición demográfica en Europa, pues lo vamos leyendo y vamos contestando. ¿Cómo es el movimiento natural de la población actual en Europa? ¿Cuándo se produjo la transición demográfica en España? Pues todo eso está en el texto, lo leemos tranquilamente y lo vamos haciendo. 6. Analizamos el cuadro estadístico de la inmigración de extranjeros en España, ¿vale? Procedencia de la inmigración a España o población extranjera en España y contestamos a las preguntas. ¿Qué años compara? ¿Aumentó o disminuyó la población extranjera en España? ¿De dónde procede el mayor porcentaje de inmigración? Tened en cuenta que inmigración son las personas que vienen, ¿vale? Cuando nosotros vamos a algún lado, sería, o cuando se va de un lugar de origen hacia otro lado, sería emigrar. Y cuando se viene, inmigrar. 7. Cita la procedencia de la inmigración en España en 2014, es decir, de dónde vienen estos inmigrantes en 2014. 8. Completa el siguiente cuadro resumen sobre el movimiento natural en Europa. Sería hacer un resumen pues, de lo que tenemos aquí prácticamente. ¿Vale? Comienzo de la transición, es decir, cuando comienza, final y cómo es en la actualidad. Y por último, la 9 resume cuál es la situación migratoria actual en España. Es
Y pues me imagino que alguno de nosotros pues tendrá algún familiar pues que desgraciadamente haya tenido que emigrar por trabajo o por cualquier tipo de razón. Y más o menos, pues, con vuestras palabras, pues decirme cuál es la situación migratoria actual que tenemos hoy en nuestro país. ¿Vale? Bien. Y por último tenemos el apartado 3, composición de la población. Tenemos dos tipos de estructura biológica, por sexo y por edad, y luego la estructura económica, ¿vale? Que sería, pues, cómo se compara la población, pues si bien sea activa o inactiva. Comenzando por la estructura por sexo, europea y española, se caracteriza sobre todo por un predominio de los varones en las edades jóvenes, debido a que nacen más niños que niñas. Pero esa pirámide, la tenemos aquí, esta pirámide, pues se va poniendo a favor sobre todo de las mujeres conforme se va avanzando en edad, ya que las mujeres pues tienen una mayor esperanza de vida que el hombre. ¿Vale? Pues debido a que históricamente pues los hombres pues, han realizado trabajos más físicos, también han llevado una vida pues, de más abuso, porque si la bebida, el tabaco, pues todo eso influye en la esperanza de vida. Hoy día, aunque estamos hablando de que la mujer todavía tiene más esperanza de edad, pero se va igualando un poco debido a que la mujer pues también está adquiriendo esos hábitos poco saludables de los hombres y también debido a la incorporación de la mujer al trabajo, pues que se va igualando todo. ¿Vale? Y la estructura por edad. ¿Sí? Cuenta con una población envejecida. Tener en cuenta que hay muy pocos nacimientos. Cada vez la gente tiene menos niños, pues debido pues, sobre todo pues, a la incorporación de la mujer al trabajo, sobre todo al retraso pues, de esos matrimonios que se van haciendo, con lo cual, pues, como dice, se pasa el arroz, por decirlo así de algún otro modo. Pero, como dice, existen diferencias entre países. España ha sido uno de los países europeos que ha sufrido con mayor intensidad el proceso de envejecimiento y lo podemos ver. España es un país envejecido que poco a poco pues, se va solventando debido a las migraciones, debido a las culturas pues, que tienen los inmigrantes que vienen a España, pues esa cultura todavía anclada pues, en tener muchos hijos, pues poco a poco por eso estamos salvando un poco esta estructura por edad. ¿Vale? Bien, y con respecto a la estructura económica, pues podemos partir en dos, población activa e inactiva. La población activa es aquella persona que desempeña o busca un trabajo remunerado, es decir, pagado. Pues en España y en Europa, la población ocupada en los sectores primarios y secundarios ha perdido peso, es decir, la agricultura, ganadería, luego la industria, pues ha perdido peso en favor del sector terciario, es decir, ese sector servicios que ofrece un servicio a la población, ¿vale? ¿Por qué han ido desapareciendo estas personas que trabajan en el primario y el secundario? Pues debido a la mecanización, ¿vale? Tanto del campo como a la modernización industrial. Es decir, si antes un trabajo lo realizaban 5 o 10 personas, ahora con una máquina, pues esas 9 personas restantes pues ya no hacen falta, con lo cual pues tienen que irse al sector servicio, ¿vale? Bien. La población parada pues, va a sufrir un fuerte incremento con la crisis del 2008 y hoy en día, como he dicho, esta consecuencia que traerá el COVID-19 pues, será tremenda para la población y lo estamos viendo, mucha gente parada, desgraciadamente, y va a ser difícil pues, salir de esta situación. Con respecto a la población inactiva, pues son aquellos que no realizan una actividad profesional remunerada, como pueden ser los estudiantes, los pensionistas, y personas dedicadas a las tareas del hogar. Cuando hablamos de personas, pues serían pues, tanto hombres o mujeres, porque se dedican a las labores de la casa, en el hogar, pues mientras su marido o esposa pues, está trabajando fuera. ¿De acuerdo? En España, pues la tasa de actividad ha crecido gracias a la creciente incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar, una de las consecuencias, una de las causas también por las cuales se tienen menos niños. Tener en cuenta en la España desde 1939 prácticamente hasta el 1975 vivimos bajo una dictadura en donde el papel de la mujer pues estaba muy infravalorado. Simplemente pues, se dedicaba a las labores de la casa y menos mal que poco a poco pues, la mujer ha ido saliendo pues, de todo eso y está igualándose con respecto al hombre. Y por último, la tasa de paro pues presenta importantes variaciones, aumentando en los periodos de crisis económica. Y por la tasa de paro, es decir, la gente que está parada, pues cuando llega el verano, pues tener en cuenta, pues los bares pues, necesitan más camareros, se contrata más gente, son trabajos precarios, por decirlo, y no son duraderos, porque prácticamente puede ser para la temporada de verano, de invierno o Semana Santa,
en un lado. Cuando acabe esa temporada, pues de nuevo están en el paro. Y ese paro pues, va a aumentar pues, en los periodos de crisis. ¿Vale? Pues bien, eso sería el apartado 3. Y por último, pues sería realizar las actividades. Definimos población activa, inactiva. 2. ¿Cómo se estudia la estructura biológica de la población? Pues nos leemos este apartado y lo iremos bien y sacaremos la respuesta. ¿Cómo es la estructura por sexo en Europa y en España? Europa la ponemos. España, lo mismo. ¿En qué momento se equiparan los sexos? Es decir, ¿cuándo hay más o menos la misma cantidad de mujeres que hombres? Lo vemos y lo ponemos también. Lo tenemos con ayuda tanto de todos los cuadros, gráficas o pirámides y también del texto y lo vamos sacando. ¿En qué sector económico trabaja la población activa en Europa y en España? ¿Qué sector económico? Si es primario, secundario, terciario. 6. ¿Por qué aumenta la tasa de actividad en España? Lo ponemos según el texto. 7. Analizamos, trabajar con gráfica, analizamos la gráfica de estructura por edad y cita por orden el porcentaje de adultos, jóvenes y ancianos de mayor a menor. ¿Vale? Tanto esta gráfica, pues ponemos el porcentaje, me he ido, ponemos de mayor a menor, completamos la siguiente frase, ¿vale? Es decir, los huecos, vamos haciendo el texto y vamos completando los huecos que están en blanco con la palabra que corresponda o palabras. Y la 9 dice, observa la pirámide de población europea, ¿vale? Tenemos esta pirámide de población y completa la siguiente tabla, tendremos que completar esta tabla con el porcentaje aproximado de hombres y mujeres en Europa en 2015, ¿vale? El porcentaje lo tenemos aquí, ¿vale? Del 0 al 5, del 0 al 5 en mujeres y del 0 al 5 en hombres. Aquí tenemos las edades de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14... Y entonces pues tendremos que poner el porcentaje. ¿De hombres de 0 a 4 años? Pues nos fijamos de 0 a 4 años en hombres, pues ponemos un aproximado, un 2,8 aproximado, ¿vale? Y vamos completando este cuadro hasta finalizar el ejercicio. Y este sería el tema 8. Pues bueno chicos, eso sería el tema 8, eso sería el trabajo para esta semana. Mi consejo, como siempre os digo, vamos a intentar, yo sé que los vídeos pueden ser un poquito largos, a veces pesados, pero vaya, vamos a intentar verlo porque os va a ayudar muchísimo a la hora de hacer las actividades, ya que os explico tanto el apartado como cómo se hacen algunas de las actividades. Así que mi consejo sería, vemos tranquilamente el vídeo, perdemos media hora, que no es perder, sino es ganar. Siempre vamos a buscarle el lado positivo a las cosas. Después leemos el apartado correspondiente tranquilamente y cuando lo leamos, pues comenzamos a hacer las actividades. Que aún así seguimos teniendo dudas, pues ya me preguntáis y yo encantado os ayudo, como siempre llevo haciendo en estos meses. ¿De acuerdo? Lo vais haciendo, yo esta semana pues iré corrigiendo los trabajos pasados, os iré ayudando a la hora de hacer las actividades y la fecha límite pues ya sabéis que será el viernes. El viernes pues antes de las 12 de la noche, aunque como ya sabéis pues siempre os puedo dejar un poquito de margen porque siempre es el fin de semana. ¿De acuerdo? Pues ya está chicos, espero que paséis una feliz semana, cualquier duda me tenéis aquí y nada, como digo siempre, mucho ánimo, mucha paciencia, ya estamos casi al final, si salimos vamos a tener cuidado y feliz semana chicos, adiós.